Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta nueva sesión de, de lo que fue la primera mesa redonda que intentamos hacer sobre residuos textiles durante la Semana Europea de la Prevención de Residuos y que hemos tenido que trasladar a esta semana. Muchas gracias a los ponentes a la mesa por también prestarse a repetir o reempezar la sesión. Eh, Como os comenté la primera vez, bueno, yo soy Coco Rodrigo, soy directora de comunicación, periodista de moda y estoy especializada en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Y bueno, muchas gracias a Moda Sostenible por dejarme presentar esta mesa. Como ya hemos hecho en otras sesiones y como ya hicimos en esta sesión cuando empezó, eh, vamos a tener esta sesión, se va a estar grabando, vamos a ponerla más tarde en el canal de YouTube de Moda Sostenible Barcelona. Eh, Además, vamos a tener esta mesa redonda con varios ponentes que ahora pasaré a presentar y al final de la mesa vamos a tener unos minutos de charla respondiendo preguntas del chat. Entonces, como siempre os digo, podéis dejar en el chat vuestras preguntas, yo las leeré al final de la sesión, las pasaré a Enric Carrera, que es la persona que se va a encargar de moderar toda la mesa redonda y, por supuesto, como otras veces en cualquier idioma y las podremos traducir tranquilamente, da igual si es catalán, castellano o cualquier otro idioma, las traduciremos. Bueno, pues paso a presentaros, iba a decir de nuevo, pero quien no los conozca, pues paso a presentar a las personas ponentes de esta tarde. Vuelvo a repetir, esta es una mesa redonda que lleva por título un título muy curioso que ahora nos van a explicar. Deja de preocuparte por los residuos textiles porque ya no son un problema. Y la primera persona que quiero presentar es Enric Carrera, que es doctor en Ingeniería Textil y director del Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial Intexter de Tarrasa, que está asociado a la Universidad Politécnica de Cataluña. Lleva desde el año 64 cooperando en el sector del desarrollo de productos textiles, prototipos y gestión ambiental, entre otras actividades. Enric va a ser la persona moderadora de toda esta mesa redonda y la que va a estar dinamizando también las preguntas con los ponentes de la mesa, como son Rafael Mas, responsable de comunicación y proyectos de Humana Spain, que es una organización que promueve desde el año 87 la protección del medio ambiente a través de la reutilización textil. Además, es especialista en gestión de recursos textiles, aplicando un modelo de economía circular. Después tenemos a Sylvie Dergrange, es directora ejecutiva y cofundadora de Alma Green Design. Es una marca de textiles sostenibles de ropa de cama, que siempre que pensamos en ropa o textil se nos olvida a veces que no solamente es la ropa que vestimos. Alma Green Design produce en España con una gama de productos hechos de algodón reciclado y controla todo el proceso, desde la recolección hasta la elaboración del hilo, reciclaje de desechos, etcétera, el tejido y luego la venta hasta el cliente final. Después tenemos a Joan Santamaría, que es director ejecutivo de Hiladuras Arnau. Es una empresa fundada en el año 47 y se fabrican hilos para moda y técnicos. Es muy interesante porque tienen un gran rango de tipos de hilos y trabajan para convertir también los residuos en un activo, metiéndolos dentro de la vida útil y de la propia cadena de producción de las hilaturas. Y por último tenemos a Laura González en representación del equipo de RI Sportive, espero que se pronuncie así, disculpa Laura si no es así. Es un equipo compuesto por 6 estudiantes del ámbito de diferentes ámbitos de la ingeniería, ingeniería de tecnología, diseño textil, ingeniería de diseño industrial e ingeniería mecánica. Nace en el corazón de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es un proyecto sobre reciclaje de material deportivo para la generación de plantillas de calzado. Es muy, muy interesante. Y sin más, paso a darle voz a Enric, que va a estar
charlando con nuestros ponentes. Os recuerdo de nuevo que durante la charla os dejaré en el chat las redes sociales de cada uno. Por favor, dejad vuestras preguntas y disfrutad de la sesión. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y a todas. Y vamos a iniciar esta sesión. En primer lugar, dar las gracias a Moda Sostenible Barcelona por invitarme a participar como moderador en esta sesión de trabajo, que tiene un título ciertamente curioso. Dice, deja de preocuparte por los residuos textiles porque ya no son un problema. De hecho, cuando me lo dijo María, me quedé bastante sorprendido. Digo, hombre, me parece un poco atrevido, pero porque francamente yo sí que estoy preocupado y muy preocupado por los residuos textiles, pero también estoy esperanzado. Yo creo que un poco la actitud es decir, bueno, es un problema, pero lo vamos a intentar resolver, ¿no? Antes de empezar, solo una breve reflexión para situarnos. En España se calcula que 900.000 toneladas de residuos textiles van a parar a los vertederos. Hablo de residuos textiles, no de ropa. Lo digo porque el textil es algo más que la indumentaria. Se calcula que a nivel mundial el 60% de la actividad de la industria textil está vinculada al sector de la indumentaria, un 30% aproximadamente al textil hogar y un 10% aproximadamente a lo que se llamarían los textiles técnicos. Esto a nivel mundial, a nivel de Europa, la indumentaria no llega ni al 50% y el sector de los textiles técnicos puede llegar incluso al 30% o 40%, como por ejemplo en Alemania. Por lo tanto, estamos hablando de residuos textiles, no únicamente de residuos de ropa. En cualquier lugar, evidentemente, estamos ante un volumen. Sé que esta cifra es objeto de mucho debate y discusión, etcétera. Algunos dicen que se queda corta, otros que es excesiva. En cualquier caso, tenemos una magnitud muy notable. Y claro, en los próximos meses y años el problema tendrá a ir a peor. Pensemos que el 1 de enero del 2025 será obligatorio la recogida de la fracción textil en contenedores, en la calle. Ya veremos en qué formato, porque esto también es polémico. Por lo tanto, todo lo que finalmente iba a parar a los vertederos puede aflorar en cantidades importantes. Segundo, la quema de residuos y de excedentes de producción ya está prohibido en España, se ha aprobado recientemente. En Francia y hacía años que era así. Por lo tanto, aquello que antes se quemaba aflorará y finalmente en algunos países de África ya han empezado a no aceptar ropa de segunda mano de Europa, con lo cual el volumen de residuos que tendremos es espectacular. Y aquí tenemos muchos retos de qué vamos a hacer con todo esto y retos tecnológicos, que si utilizaremos las tecnologías de reciclaje mecánico o reciclaje químico. Por supuesto, antes hay la vía de la reutilización, y esto hablaremos antes, pero algún día esta ropa que reutilizamos, que es fantástico reutilizarla, pensemos que reutilizar ropa se calcula que representa un ahorro por cada kilo de ropa reutilizada, nos ahorramos 25 kilos de emisiones de CO2 equivalente. Por lo tanto, estamos ante cifras espectaculares y es muy positivo la reutilización. Pero habrá un día que esta ropa no se podrá volver a reutilizar por su mal estado y por lo tanto habrá que reciclarla. Por tanto, el problema final, en última instancia, será cómo vamos a gestionar este volumen de residuos. Y tenemos aquí retos tecnológicos muy importantes en estrategias de reciclaje mecánico, químico, etc. En cualquier lugar, yo no me quiero extender más, vamos a hacer la presentación que ya se ha hecho previamente, ya directamente el primero de los invitados, Rafael Mas, de Humana España, y cada uno de las personas que intervendrán hará una breve presentación de su organización, empresa o proyecto con el fin de explicar cuál es su aportación en esta problemática de la gestión de residuos. Rafael, cuando quieras, adelante. Muy bien, Enric, muchas gracias.
He traído una pequeña presentación, pero antes de ponerla quería dar las gracias a Moda Sostenible de Barcelona, como siempre, por invitarnos tan amablemente a participar, como ha dicho Enric, de esta sesión de trabajo vespertina. Así que voy a compartir esta pantalla para que os pueda explicar. No sé si se ve. ¿Veis la pantalla compartida? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Muy bien, bien. Pues mi nombre es Rafael y trabajo en la Fundación Humana Pueblo para Pueblo. Sí, Muchos de perdón, vosotros... Rafael, si la puedes ampliar a proyectar, correcto. Ahí, correcto. Entiendo que nos conoceréis sobre todo por nuestra labor de recogida de ropa usada, el contenedor verde, que está disponible en muchas localidades de España, o bien por nuestra labor en el sector de la moda, ya que tenemos una red de tiendas bastante amplias, de 50 tiendas en toda España, donde mucho público, aproximadamente 3 millones de clientes cada año, adquieren ropa de segunda mano. La primera pregunta que normalmente se nos suele hacer cuando decimos que trabajamos en Humana es, muy bien, yo os conozco, pero ¿qué es lo que hacéis con la ropa? Entonces, lógicamente nosotros somos gestores de textil usado y lo que promovemos es alargar el ciclo de vida de la ropa con criterios de rentabilidad y de transparencia. Además de, cómo no, darle un fin social, dado que somos una fundación. A día de hoy somos capaces de gestionar unas 18.000 toneladas anuales de ropa. Esto supone en torno al 15 o 20% de lo que todos los gestores de residuos en España somos capaces de recoger. Pero como decía Enric, y si tenemos en cuenta aproximadamente que hay 1 millón de kilos que se desechan cada año en España, seríamos capaces de estar recogiendo en torno a un 2% de todo aquello que los españoles nos deshacemos. Así que la cantidad es bastante pequeña, aunque 18.000 toneladas suene a mucha ropa. A día de hoy las preparamos para la reutilización en nuestras plantas de Madrid y de Barcelona y les damos una segunda vida a través de la reutilización para más de la mitad de todo lo que recogemos. Siempre tratamos de ser fieles a la jerarquía de residuos y después de la reutilización promovemos el reciclaje de aproximadamente otro tercio de lo que recogemos. Por último, tenemos que dedicar a eliminación aproximadamente un 10%. Con esta gestión cumplimos con un doble fin, que por una parte es el de proteger el medio ambiente a través de la gestión del textil y por otra la de financiar proyectos de cooperación al desarrollo en países menos desarrollados que lo necesitan. Esta es la filosofía de la organización desde hace 30 años, que es cuando nació aquí en España. Digamos que de alguna manera somos actores para la parte que en este círculo verde que podéis ver a mano derecha, podéis ver, somos actores para la parte que engloba desde el consumo del textil a través de la moda sostenible, por supuesto previniendo el residuo, hasta la recogida selectiva y la preparación para la reutilización. Os he puesto este cuadro donde está rodeado con un círculo rojo, la parte donde nosotros incidimos, pero evidentemente cuando todo el sector habla de economía circular, nos falta un hueco, que es este blanco que veis aquí a la derecha, para cerrar el círculo. Es el que Enric ha comentado, que lógicamente es hacia donde irá el sector, a tratar de aquellas prendas que ya no puedan ser reutilizadas, puedan ser recicladas, convertidas en fibras y utilizadas de nuevo como materia prima para seguir fabricando nuevos productos. Estamos, en mi opinión, lejos de cerrar el círculo, estamos trabajando para ello, pero el futuro sin duda tiene que ir por ahí. Y bueno, cumplo mis minutos, os dejo el espacio al siguiente ponente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por ajustarte a tiempo. La siguiente presentación es de Sylvie Degrange, de Alma Green Design, y que nos hablará de sus propuestas de diseño de productos de moda sostenible. Si dejas de compartir pantalla, Rafael. En ello estoy. A ver si soy capaz. Aquí, stop share. Toda vuestra. Muy bien.
Muchas gracias. Pues yo soy Sylvie de Grange, entonces soy efectivamente representante de Alma Green Design. Alma Green Design ha nacido hace 2 años con 2 socias, Hélène Marie y yo misma. Nuestra idea es que venimos de como decimos nosotros, del lado oscuro de la moda, es decir, que hemos trabajado casi 15 y 20 años en grandes empresas como Decathlon, como IKEA, como Privalia, y etcétera. Entonces conocemos un poco todo lo que es tanto la moda low cost como lo que ha empujado un poco el modelo de consumo que conocemos hoy en día y que ha creado tantos residuos. Y habiendo trabajado en estas empresas, y yo una de las últimas fue IKEA, donde me encargaba de textil para 3 países, pues me di cuenta de que se hablaba mucho ahí de sostenibilidad, pero cuando íbamos al producto en sí, pues al final el producto pues de sostenible tenía igual el material, pero poco más. Entonces, a volver a España, pues que conocía ya bastante bien un poco la estructura de fabricación y de industria que hay aquí del textil, pues aproveché para ir un poco más allá y me di cuenta que había posibilidad primero de hacer hilo, porque hay hilaturas, que había todo el entorno al final para crear un producto que no solo utilizaba un material reciclable o lo que sea, pero que realmente podríamos hacer lo que era la moda circular, que hoy en día se habla mucho, pero hace 2 años y medio no se hablaba tanto. Pero para mí me parecía imprescindible que si nos lanzamos a un proyecto así, de realmente ir a lo más que podíamos, porque como lo ha dicho Enrique, pues el problema es tremendo. Es decir, que no es solo que tenemos un problema de residuos y que es difícil de tratar, pero es que el modelo de consumo que tenemos hoy en día y sobre todo el modelo de fabricación es una bomba de reloj que ya está explotando, pero que además es que tiene un tamaño tremendo, porque podemos cambiar la forma de consumir, pero claro, si aún lo que consumimos de todas formas no es reciclable, pues estamos en un callejón sin salida. Entonces, Alma Green Design ha nacido para crear justamente productos que desde el hilo integra ya fibra reciclada y una sola fibra, es decir, que no una mezcla para poder reciclarlo fácilmente, porque hoy en día hay mucha gente que habla de cómo reciclar, como decías tú, Enrique, al nivel químico, al nivel tal. Proyectos hay, pero para realizarlo, pues o es súper costoso o de momento no existe la fórmula. Entonces hemos dicho, vamos a hacer algo que sí que se puede reciclar ya. Entonces usamos algodón reciclado, algodón orgánico. Esto mecánicamente se puede reciclar sin problema y en España hay una industria que lo hace desde hace más de 50 años. Es decir, que no es algo nuevo, es algo que se había creado en una época que el algodón era tan caro y tan difícil de conseguir que todo el mundo en la industria recolectaba todos los restos que hay después del corte en las fábricas y tal, lo volvían a hacer fibra y de la fibra el hilo y del hilo fabricaban sin decirlo porque estaba mal visto de poner hilo reciclado, pero eso hace años que existe y que la gente no veía la diferencia. Entonces, por decir la fiabilidad. Entonces, nosotros hemos creado una marca basada en estos principios de la economía circular, es decir, que hacemos el tejido, se puede reciclar completamente al final del curso, hacemos un zero waste o un cero residuos porque todo lo que nos queda de los cortes, si no lo podemos usar en producto, se reintegra en la producción siguiente. El packaging, pues son bolsitas como se ve mucho en el comercio hoy en día, pero es la misma tela. Luego, cuando no ponemos etiquetas ni nada a nivel de cartón o tal, porque nosotros funcionamos por internet y vemos que así reducimos completamente también todo lo que va alrededor del producto y al final lo mandamos con un packaging que es también reciclable, que es un sistema repack, que es como un sobre de plástico reciclado y que la gente cuando lo ha usado, lo ha recepcionado, lo puede devolver en cualquier buzón de correo y se recicla a nivel mundial. Es decir, que absolutamente nada que se queda aparte del producto que la persona puede usar. Entonces hemos ido hasta el final del círculo para cerrarlo. Entonces,
el diálogo de hoy es fantástico de tener esta mesa y con vosotros, porque los residuos pues es una cosa que podemos usar, pero claro, depende de cómo están usados, depende de cómo viene el producto al origen, depende cómo se recupera, etcétera. Hay muchísimas preguntas y luego hay algo que hay que ser consciente, es que es más caro. Es más caro hoy en día de usar esto que de usar una fibra nueva. Entonces, de ahí vienen muchas preguntas. Pues muy bien, Silvi, por tu presentación. Vamos a continuación con Joan Santamaría, d'Hilatures Arnau, de Sabadell, una hilatura de tecnología de lana de carda, pero que utiliza no únicamente lanas y otro tipo de fibras, especialmente fibras naturales. Joan, cuando quieras, adelante. Buenas tardes, gracias Enric por presentarme. Gracias a Moda Sostenible Barcelona por invitarme por ya, no sé si creo que es la segunda vez y estoy muy agradecido que cuenten con nosotros otra vez. Y nada, muchos ya nos conoceréis, nosotros somos una pequeña hilatura, estamos en Sabadell, llevamos bastantes años de historia y nos hemos ido poniendo pues al día pues con los productos y los reciclados que estamos haciendo, ¿no? Para poneros unos pequeños ejemplos de lo que hacemos, pues diría que, por ejemplo, todavía estamos vendiendo algo en Mango. Vendemos a través de terceros pues tejido de lana post-consumo, o sea, de prendas de lana que se han triturado y se han vuelto al sistema productivo a través de nuestra hilatura, y nosotros hacemos un hilo que le da un siguiente uso. Con este hilo normalmente Mango hacen abrigos y bueno, es un ejemplo de circularidad y de buenas prácticas, en este caso de una marca de low cost, de low cost y de fast fashion. O sea, sería un ejemplo bueno, ¿no? Y si siempre hablo con gente de Mango, les animo a que lo amplíen y que amplíen este sector que tienen y que hagan más productos. Bueno, otro ejemplo, pues también lo tenemos con el algodón. Con el algodón nosotros no somos muy competitivos porque está la hilatura Open End, que tiene unos costes mucho más bajos y una productividad mucho más alta. Entonces, con el algodón lo que hacemos es utilizamos el algodón preconsumo, el que tiene la cascarilla de los vegetales, lo que llamamos el tabaco de algodón, que es la planta, los residuos de la planta, que nosotros los utilizamos para hacer un hilo nuevo, no sé si lo observaréis, que lleva pues todos los vegetales incluidos en el hilo y que luego sale en el tejido y que antes era un defecto y ahora es una virtud. En esto, por suerte para nosotros y por suerte para la evolución de la industria textil, pues lo que antes era un defecto ahora es una virtud y bueno, lo aplaudimos y bueno, ahora nos animan a hacer este producto y bueno, esto no se puede hacer en otros hilaturas, en otros sistemas de hilatura y nosotros sí podemos hacerlo y por esto nos escapamos todavía algo con el algodón mezclándolo con otras fibras siempre. Otro ejemplo que os puedo poner ya es con fibras técnicas. Nosotros hace tiempo ya que empezamos con el residuo de Kevlar. Kevlar es una es una fibra que es una poliamida de alta tenacidad con propiedades ignífugas que se utiliza para hacer pues, productos de protección, chalecos antibala, etcétera, ¿no? Estos son unos residuos, son trapos y lachos pues, que nos llegan a nosotros de esta forma, que se trituran y nosotros hacemos una hilatura nueva y se transforma en guantes de protección para las personas que trabajan en la industria, pues para cortes y quemaduras. También se utilizan para hacer teleras que transportan pues, granos de cemento o de vidrio a los hornos, porque este material, pues ya os he dicho que es ignífugo y aguanta temperaturas muy altas. Y se utiliza también para proteger pues, personas, motoristas, etcétera, industria, etcétera. Explicaros por último que hemos sacado una marca nueva
de todo reciclado natural. Hemos creado un marketplace que se llama BreBCN, BreFashion BCN, y allí pues queremos mostrar pues nuestros productos que hilamos aquí reciclados, utilizando la economía circular. Y bueno, allí estamos haciendo unas mascarillas conjuntamente con Arte Barcelona, pues de PET reciclado. Es un co-branding, es una alianza entre una empresa pues que está, en este caso, está en Arenys de Munt y nosotros que estamos en Sabadell. Es un claro ejemplo de ayuda entre empresas españolas, catalanas, locales, con kilómetro cero, y que estamos también haciendo pues mascarillas transparentes, que estamos haciendo guantes con bambú, pues que son antibacterianos, estamos haciendo guantes con lana española reciclada, estamos haciendo guantes con capó. Y últimamente pues hemos sacado pues una línea de tejidos que vamos a hacer mantas y bufandas. Vamos a empezar por mantas y bufandas por el tema del tallaje, porque aquí no se necesitan todavía tallas, y creemos que es más fácil pues empezar el mercado y abrir un poco de mercado con este producto. Os enseño, esto es un tejido todo 100% natural, o sea, sin nada sintético, y en este tejido pues entran materiales como el kapok, el maíz y el bambú. Es muy suave, no lo podéis tocar, pero os puedo decir que es increíblemente suave, además viniendo de una hilatura de carda que estamos acostumbrados a trabajar pues materiales más ásperos, es increíblemente suave. Y luego pues estamos haciendo otro tipo de tejidos ya más reciclados, pues con fibras sintéticas recicladas mezcladas, por ejemplo, con algodón, que ya viene mezclada en la fibra, o sea, que no es que le echemos algodón, sino que ya es un triturado de acrílico algodón, acrílico poliéster o poliéster algodón, pues aprovechando los colores que nos vienen, pues a hacer pues un tejido de novedad, no sé si lo podéis observar, donde se ven pues unos tweets de colores, todo reciclado. Y bueno, también para hacer pues estas mantas, también enseñar pues este hilo utilizamos, lo juntamos un hilo que hacemos nosotros con otro que se hace en alcoy, una hilatura de alcoy, y que es muy suave, y bueno, hemos juntado las dos hilaturas y estamos creando también estos tejidos que se harán también unas mantas suaves. Tenemos también, pues aquí es un poco un tejido más oscuro, también de algodón poliéster y con algo de poliéster reciclado de color flúor, en este caso, para darle un poco de vida. Todo esto es gené de punto, enseñaros todo esto. Y luego también lo hacemos ya con tejido a la plana, pues los mismos materiales, pero tejido a la plana. En este caso el urdido es un hilo nuestro de algodón reciclado, lana reciclada española y poliamida reciclada. Y la trama, esto sería el urdido, y la trama sería pues todos estos hilos que os he enseñado antes también de reciclados. En este caso sería otro ejemplo. Bueno, todo esto lo estamos tejiendo, lo estamos hilando en Sabadell, estamos comprando algo de hilo, como os he dicho, en la provincia de Alicante. También hemos comprado algo, poquita cosa en Polonia, más que nada por los colores concretos que no teníamos, para no tener que hacerlo, pues nos han enviado. Y lo estamos tejiendo, todas las hilaturas estas, lo están tejiendo en Sabadell, lo está tejiendo pues una empresa que se llama Auform, que está en Sabadell, y los telares de la plana también están en Sabadell, todo lo que son los telares. Se acaba también en la zona, en la comarca del Vallés, y bueno, esta es nuestra idea de solución de recuperar pues, materiales que están en desecho, en desuso, en desperdicios, y convertirlos en prendas, pues bueno, pues que sean también un poco fashion, que sean atractivas para el público. Nuestra web está enfocada en 4 idiomas, además de español, está en francés, inglés y alemán. Y la idea es poder ofrecer estos productos pues a todos los países de Europa y si puede ser del mundo. Y bueno, nada, ya está, toda esta presentación pequeña y saludar a todos y gracias y agradecer a nuestro turno. El micro, Enric. Ahora.
Sí, muchas gracias, Joan. Lástima que no podíamos tocar los tejidos que nos has enseñado porque eran muy atractivos. Bueno, pues hasta ahora hemos visto la reutilización de ropa de segunda mano, un tema de diseño de nuevos productos también de moda. Joan nos ha hablado de hilados y tejidos y muchas veces quizás nos obsesionamos en que los residuos textiles tienen que tener una segunda vida en el textil y no necesariamente tiene que ser así. Ahora vamos a ver un ejemplo. Laura González, que ahora nos presentará Resportive, veremos una aplicación para uso de plantillas de calzado. Por lo tanto, no necesariamente siempre, lo importante es que sea circular la opción, pero no necesariamente en el mismo sector industrial de prendas de vestir o textil convencional. De hecho, lo que ella presentará es un no tejido, que es textil también, pero no para indumentaria, sino para calzado. Laura, cuando quieras, adelante. Vale, gracias, Enric. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura González. Formo parte de un grupo de 6 estudiantes de la UPC. Hoy solo he podido asistir yo, el resto de mis compañeras no han podido asistir a la sesión, pero os voy a presentar un poco la idea de nuestro proyecto, que bueno, básicamente nosotros nos presentamos a un concurso que promovía la UPC, que se llama Recircula Challenge, y fuimos las ganadoras de este concurso con la propuesta que hicimos. Y bueno, no me voy a repetir mucho porque hay cosas que ya las ha comentado Enric, pero bueno, partimos del punto de que el volumen de residuos textiles pues ha agotado todas las vías o la mayoría de vías de gestión posibles, como el mercado de segunda mano, las donaciones a otros países, como bien explicaba Enric, porque ya no hay países que ya no quieren más donaciones, y realmente el volumen que va a parar a vertedero y a incineradora es muy elevado. Entonces, nosotras, como el tema realmente del concurso era reaprovechar los textiles del sector deportivo, pues nosotras, claro, nos dimos cuenta que realmente el sector textil deportivo, al ser un sector en constante cambio, porque por las necesidades de innovación que tiene, pues genera muchísimo volumen de residuos. Entonces, estos residuos, realmente su clasificación, su selección y separación es bastante compleja, ya que la mayoría pues, son mezclas íntimas de fibras, generalmente mezcladas con celulósicas porque así son más confortables también. Entonces, realmente la separación por vía química, por ejemplo, o por otras vías, es inviable. No sé si a nivel técnico igual no, pero a nivel económico pues parece ser que es poco rentable. Y a nivel medioambiental pues también da bastantes complicaciones. Entonces, pues la emergencia climática y medioambiental precisa de una solución que sea un poquito más fácil, más rápida y más viable, que no va a erradicar la problemática, porque la problemática la tenemos en los patrones de consumo, obviamente, pero sí que puede alargar el tiempo de vida de la materia, ¿no? Y este entonces es nuestro punto de partida. Entonces, nosotros la idea principal que tenemos es responsabilizar al sector a la vez de que eso suponga generar nuevas oportunidades para el mismo. Entonces, pues la primera fabricación del sector sería una prenda deportiva, se usa y se desecha, por consiguiente después se procede a la trituración de la materia, como hacen ya algunas industrias, y después proponemos la consolidación mediante una tela no tejida. En vez de un tejido, pues sería un no tejido. Y entonces queremos reintroducir ese residuo en la misma cadena de valor de la industria textil deportiva, creando plantillas para el calzado. Entonces esta sería la segunda fabricación, y una tercera fabricación, es decir, una tercera recirculación de ese producto, lo tenemos en vía de estudio. Realmente estamos haciendo los primeros prototipos de la plantilla, pero ya tenemos en mente la recircularidad de este nuevo producto con materia reciclada.
Entonces, pues los objetivos son bastante claros, que es otorgar una segunda e incluso una tercera vida a un textil postconsumo. Es importante, queremos focalizarnos sobre todo en el textil postconsumo, que parece ser que es el que está dando más problemas, porque ya se hace reciclado desde hace bastante tiempo y con bastante éxito de textil preconsumo, entonces mejor focalizar hacia el postconsumo. Generar nuevas oportunidades para el sector y contribuir a que el residuo se convierta nuevamente en una materia prima. Y sobre todo también estamos focalizando bastante hacia fomentar la producción local, y no solo por el tema del kilómetro cero, que es muy importante, sino porque también va a ser muy importante ahora y a corto plazo, yo creo que más bien a corto que no a largo, ser capaces de autogestionar nuestros residuos. Esto va a ser importante, entonces pues mejor focalizar en la producción local. Y otra cosa que también es importante es la reindustrialización. Hemos vivido una deslocalización de nuestra industria y ahora pues supongo que tanto el mercado como la sociedad, como la economía y el medio ambiente requiere volver a reindustrializar con unos patrones tanto de producción como de consumo más adecuados. Y bueno, os voy a hablar un poquito de la técnica, que realmente es una técnica muy conocida y ampliamente utilizada por el sector, que es la elaboración de una napa con fibras cortas y la consolidación mediante técnicas de no tejido que pueden ser por diferentes vías, ¿vale? La dificultad, esta es una técnica sencilla y barata y bastante asequible. La dificultad radica en establecer unas condiciones óptimas para la reproducibilidad del producto, para poder reproducirlo con unas condiciones más o menos estables. Y sobre todo otra de las problemáticas que vamos a tener es convencer a las empresas productoras de calzado, bueno, sí, de calzado y de materiales para el calzado deportivo, de que este producto es adecuado, porque, bueno, os voy a enseñar los primeros prototipos, porque su aspecto, no sé si estoy compartiendo pantalla todavía, no sé si sé compartir pantalla. Share screen. Bueno, su aspecto no es muy bonito. Entonces, estos son los primeros prototipos que hemos hecho, que ahora ya estamos afinando un poco más. Pero bueno, también, como decía Joan Santamaría, pues lo bueno sería encontrar donde había un defecto una virtud, y supongo que también podría ser interesante apreciar que esto es un residuo. Entonces, bueno, estamos trabajando un poco por este camino y bueno, supongo que será un poco dificultoso convencer a las empresas de que esto es un producto bonito, pero lo intentaremos. Y bueno, sin más, pues sin más, pues deciros que estamos muy ilusionadas, que seguimos trabajando y que bueno, a ver hasta dónde llegamos. Y ya está. Gracias a todos por vuestra atención y espero que haya sido interesante para todos vosotros. Muy bien, muchas gracias, Laura. Efectivamente, interesante, ¿eh? Hay muchos textiles que no siempre se ven y están escondidos en las partes interiores y por lo tanto la estética no es tan importante y su funcionalidad sí, y por lo tanto pues esto permite pues la salida a determinados usos. Muy bien, si dejas de compartir, por favor. Bueno, ya hemos hecho una ronda, Sí, con todos. Y claro, y la pregunta que yo quisiera hacer a todos, volvemos a seguir el orden de Rafael, Silvi, Joan y Laura. Lo que se nos pregunta hoy es si estamos preocupados por los residuos porque ya nos dicen que no son un problema. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto y qué perspectivas veis de futuro y cómo abordar la gestión de este volumen de residuos? Rafael, cuando quieras. Cuando terminemos estas presentaciones vamos a dar
paso al público para que haga preguntas. Adelante. Gracias. Digo que qué bien que soy el primero, así puedo tocar varios palos. A ver, para mí los residuos textiles no son un problema, son un gran problema. Entonces, ¿por qué me preocupa o nos preocupa a los gestores de residuos y en concreto a Humana? En primer lugar, porque somos una sociedad que consume textil en exceso. No es que consumamos mucho, porque podemos consumir mucho o poco, pero es que consumimos en exceso. Compramos, producimos demasiado textil. Por supuesto, cada vez se fabrica más textil y resulta que es cada vez de peor calidad. Así que ahí ya tenemos otro problema que nos preocupa. Por supuesto, el sector de la gestión del textil postconsumo, que es a lo que nosotros nos dedicamos, está muy, muy desorganizado. Y esto es un problema también añadido a la hora de tratar de ordenarlo. Por ejemplo, somos un sector que no genera datos fiables ni actualizados. Hace un momento discutíamos cuál es la cantidad de residuos que se ponen en el mercado, que se tiran a los vertederos, pero es que ni siquiera sabemos cuáles son los datos del textil postconsumo que se recoge. Así que, otro problema. También, lógicamente, ya lo has comentado, Enric, no hay una recogida separada obligatoria, habrá que esperar a 2025 y estamos perdiendo pues, tiempo en evitar pues que estos recursos, porque al final son recursos textiles, pues se utilicen. Por supuesto, tampoco hay instrumentos fiscales que ayuden a promover las actividades de reutilización y reparación. Y esto también pues, nos preocupa. Igualmente, por otra parte, también hay intereses en la industria que probablemente sean contrapuestos a esta preocupación. Es decir, que a nosotros nos preocupa porque estamos en esta mesa y trabajamos en el sector, pero hay otro gran sector que es el de la producción de moda, sobre todo de moda rápida, que probablemente les preocupe menos que a nosotros, aunque como Joan ha comentado, pues Mango, por ejemplo, tiene cierta preocupación y ya empieza a hacer algunos productos con fibras recicladas. También otra preocupación es que hay y tenemos objetivos marcados desde Europa y por supuesto no vamos a ser capaces de cumplirlos. A lo mejor los cumplimos con 10 años de retraso, pero de momento no estamos en disposición de cumplirlos. Y luego también empezamos a tener normativa, pero probablemente llega tarde. Pero para no ser tan derrotista y hablar solamente de lo malo y un poco mirar al futuro, pues te podría decir que este sector, el de la gestión del residuo textil, en este caso postconsumo, es un sector en plena efervescencia. Tiene un potencial de crecimiento altísimo y sobre todo de empleo verde y empieza a haber tecnología válida para extraer las fibras, para hacer reciclaje, tanto reciclaje químico como mecánico. Y en general, y ya acabo, si pensamos en términos de economía circular, empezando por la industria, por la administración, que tiene un gran papel en esto, y el resto de actores, hay muchísimo potencial para hacer las cosas bien. Así que todo es cuestión de que empecemos, pero la preocupación a día de hoy, y puedo decir que el año que viene y el siguiente es muy alta. Tenemos un gran problema, pero hay que ponerse a trabajar todos en conjunto y bueno, conseguiremos que esta pregunta sea una realidad dentro de unos años cuando volvamos a hacer este seminario. Así que mi ronda ahí la dejo. Bueno, quisiera hacerte otra pregunta. En Francia hay bastante experiencia en la gestión de residuos textiles, TLC, por ejemplo. ¿Tú crees que la vía será las estrategias de responsabilidad ampliada del productor? A ver, en Europa hay un país, que es Francia, que tiene ya un sistema de responsabilidad ampliada, que ahora se llama Refashion. Solo hay uno, no se puede comparar con nada. En principio, todo el sector nos vende que es el ejemplo en el que tenemos que mirarnos, pero es verdad que es el único. Lógicamente, lo decía al principio, consumimos mucho textil, ahí se fabrica mucho, la calidad es mala, alguien tiene que poner un orden y el orden normalmente se pone a través de la financiación. Entonces, alguien tendrá que pagar que este sistema, que parece ineficiente, tenga cierta eficiencia a la hora de gestionar los residuos
Y qué mejor que un sistema de responsabilidad ampliada, el que ponga en el mercado producto que luego no pueda ser convertido en materias primas y tenga que ir a vertedero o a incineración, pues tendrá que pagarlo. La administración ya sabéis que ha puesto una fecha que será enero de 2025, para la cual el sector tendrá que haberse organizado y tener un sistema de estas características, pero hasta entonces vamos a ver qué ocurre. Probablemente hay sistemas intermedios, habrá sistemas voluntarios, individuales o colectivos de fabricantes que empiezan a tener sus propios sistemas hasta que se llegue a tener ese tan ansiado scrap. Lógicamente, el sistema francés funciona parcialmente, tiene buenas cantidades de ropa recogida y buenos números a la hora de reutilización, etcétera, pero tendremos que ver también cómo nos organizamos aquí. Pero ahora mismo parece ser la única manera que el que pone en el mercado estos productos pague el sistema y que ese sistema sea lo más eficiente posible. Además de eficiente, tendrá que tener en cuenta a todos los actores que nos dedicamos a negocio. Lógicamente no puede ser un sistema, voy a ser un poco malo, que produzca textil y lo recicle todo, porque entonces la jerarquía de residuos, toda la reutilización, todo el sector social del cual trabajan miles y miles de personas en España, pues no podemos destruirlo, además que iríamos en contra, ¿no?, de la jerarquía de residuos. Con lo cual yo creo que sí, que todo tiende a tener un sistema, pero estamos a tiempo de hacer un sistema lo más fiable posible y el riesgo es grande si no lo hacemos bien, puesto que podríamos perpetuar este modelo, no sé, asemejándonos a algunos otros flujos que tienen un sistema de responsabilidad ampliada y todo el mundo echa pestes porque no funciona. Esperemos que el textil no sea este caso. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora hablamos con Sylvie de nuevo. En algún momento en las presentaciones se ha hablado del low cost. Pero claro, en realidad no es un bajo coste, sino un bajo precio, porque el coste existe y lo estamos externalizando y lo pagamos todos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida el tema de costes puede jugar un papel determinante en el tema de diseño de productos de moda sostenible en un contexto en el cual estas 900.000 toneladas, si aparecen, el precio de esto bajará absolutamente, ¿eh? Cuando aumenta la oferta, pues baja y por lo tanto, pues vamos a ver ahí cómo lo vamos a abordar. Sylvie, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues nosotros efectivamente vivimos de esta confrontación con el tema de efectivamente de coste y de precios. Es decir, que estamos chocando contra una industria que viene de muy lejos, donde los costes para obtener un precio bajo pues son múltiples. Es decir, que hay tanto la mano de obra que está dentro como también los componentes, y hay un dato sobre la parte del residuo textil. Es que dentro del residuo textil hay, por supuesto, la fibra, la mezcla de fibra, pero también hay los tintes, los acabados, y esto cuando uno hace un textil, y nosotros lo hacemos el nuestro, entonces sabemos toda la cadena de coste que hay, no es solo el hilo o tejerlo, hay todo lo que es la preparación del textil posterior. Y en esto, pues, de lo que viene de fuera, muchas veces, pues, no hay control en lo que son los tintes. Aquí, cuando alguien hace un tinte, pues, tiene que ser Ecotex sí o sí, es decir, no hay otra. Es decir, por factura, por su modo de comprar y tal, está controlado. Cuando el producto viene de fuera, no lo es. Entonces, llega aquí un montón de residuos que de todas formas, hasta en la cadena, no se puede ni utilizar, porque los tintes que hay dentro y el control de todo esto, pues no está hecho. Entonces, hasta las hilaturas se niegan a usarlo o no pueden usarlo porque no sabemos si luego va a dañar el producto o la persona que lo va a usar. O sea, ahí de coste tenemos los que hay aquí y los que se generan ahí y que a nosotros nos perjudican. Y luego, efectivamente, hay toda una cadena es decir, por volúmenes se permiten unos márgenes en algunos productos que son muy bajos y que vienen a competir con unos productos aquí que hacemos en menos cantidades y no nos podemos permitir de no ganar nada. Es decir, también dentro de toda esta cadena de locos, pues hay muchas cosas que impiden
una competición, vamos a decirlo, limpia. Y lo que decía de Mango y tal, que a veces hacen unas colecciones, son colecciones cápsulas. Entonces, fantástico. A veces ni son productos reciclables al final, porque usar hilo reciclado y hacer un reciclable, un producto reciclable, son dos cosas distintas. Porque si hay un poco de mezcla, hoy en día, aunque pensamos que podemos hacerlo, hoy en día no sabemos reciclarlo, no sabemos separarlo. Y si no tenemos la industria química como lo tienen los países del norte, pues aquí tampoco tendremos la facilidad de hacerlo a nivel del país. Entonces hay que pensar en todas estas cosas. Y yo creo que de ahí hay un tema de control de la calidad de los productos que entran, porque es de esto que va a salir el producto nuevo. Y luego, efectivamente, de la gestión a nivel de pago, de que si alguien genera mucho residuo, pues tiene que también hacerse cargo. Eso está, para mí está claro. Ventajas de todo esto, pues hoy en día la circularidad tiene que ser un sistema local. Es decir, no puede ser un sistema que va el residuo hace 10.000 kilómetros, como viene la prenda hoy en día, y vuelve sobre otra forma y tal. Esto es ridículo. Entonces, la suerte que tenemos aquí es que la circularidad que implica una industria local, pues como decía Rafael, al final hay un montón de puestos que se pueden crear o que se pueden aprovechar. Y yo creo que esto es una suerte para España. El micro, Enrique, perdón. Ahora, cuando hay que apretar fuerte, si no, no sé. Bueno, pues muchas gracias, Silvi. Vamos a hablar con Joan. Claro, a ver, ya ha salido que tenemos dos tipos de residuos, el preconsumo y el posconsumo. El preconsumo es más interesante porque sabes la fibra que es y sabes el color, y esto te permite pues afrontar determinados productos que la mezcla de todo, lo que yo llamo el tutti frutti, claro, hoy en día pues en determinados artículos te piden pues que no tenga formaldehído, que no tenga tal. Si lo mezclas todos, ¿cómo puedes garantizar que aquello no tiene lo que no quieres que tenga, ¿no? Y entonces, ciertamente, el mezclar todo es algo que tiene bastantes límites, y esto pues nos obliga seguramente a hacer una selección en función del tipo de fibra, el tipo de color. Esto requiere instalaciones muy sofisticadas que tienen también sus límites. En fin, yo creo que está bastante bien resuelto el tema del preconsumo, pero el reto realmente es el postconsumo. Y después otra cosa que no hemos de olvidar. Joan está reciclando hilos que han sido usados, pero llegará un día que este hilo que forma parte de un tejido terminará su vida útil y se tendrá que reciclar. A medida que le estamos dando vueltas al sistema, que es fantástico, alargar, pues la propiedad textil de estos productos queda muy limitada. Y entonces pues hay que ir pensando qué vamos a hacer o cómo vamos a aprovechar el reciclado 2 o 3 veces. Ya no digamos, por ejemplo, el PET de botellas, pues una vez, primero es botellas, luego se convierte en fibras, y esto lo reciclas. La pregunta es cuántas vueltas le puedes dar a este poliéster para que no pierda sus propiedades. Algunos expertos hablan de 4 veces, no sé si serán 4, 5 o 3, pero también hay que pensar en que algún día aquel producto pues tendrá que utilizarse para otro fin, porque sus propiedades técnicas quedan limitadas. No sé, Joan, porque tú haces tanto preconsumo como posconsumo, pues ¿cómo ves las posibilidades de estos dos grandes sectores? Gracias, Enrique. Tienes toda la razón del mundo. Estoy totalmente de acuerdo en el tema de las vueltas que le das al residuo, pues que son limitadas. Nosotros lo solucionamos pues añadiendo un poco de material nuevo para que mantenga las propiedades del artículo. O sea, para que el tejido y el hilo tengan la resistencia necesaria para seguir produciendo, lo que hacemos es, cuando está muy deteriorado el residuo, pues le añadimos un poco de material nuevo o preconsumo, que el preconsumo a veces es como un nuevo, no tiene por qué ser nuevo. Un preconsumo bien tratado,
desperdicio de hilatura, un desperdicio de productora de fibra es casi igual que una fibra nueva y estamos siguiendo la economía circular. O sea que al final es ir añadiendo cada vez un poquito para alargar la vida. Que es positivo alargar la vida, pero que estoy contigo que hay un momento que la vida pues ya no se puede alargar más, también es cierto. También estoy muy de acuerdo con mis compañeros y Silvi y Rafael en el tema de los residuos y de la trazabilidad. Yo quería hacer mucho hincapié en la trazabilidad. Nosotros medimos mucho de dónde viene el residuo, de dónde viene el preconsumo y el postconsumo, para saber cómo se ha pintado, cómo se ha hecho, qué fibras contiene, cómo están recicladas, cómo se han triturado, quién las ha triturado, porque esto es vital, porque nosotros tenemos el certificado GRS y nos obligan a hacer una trazabilidad total del residuo. Cosa que en la India, porque yo tenemos relaciones con empresas indias y ahora mismo se están fabricando botellas de plástico para ser trituradas y para cumplir el requerimiento GRS. O sea, que no se utilizan estas botellas, no tienen un uso para hacer botellas, sino que se utilizan solo para cumplir un requerimiento del GRS. Entonces, esto es una salvajada, esto es tremendo. Esto es lo peor que podría pasar, es hacer la trampa sobre la trampa. O sea, estamos viendo cosas que son increíbles y que no se deberían permitir en Europa. Y no se deberían permitir en el primer mundo que estamos hablando, que somos el primer mundo, y estamos permitiendo que entren cosas que son garrafales, que son tremendas. Y aquí se nos exige mucho, y yo entiendo que se nos exija mucho, y estoy de acuerdo en que se nos exija mucho, que los tintes sean ecológicos, que los materiales tengan una trazabilidad, que si pueden ser kilómetro cero, que sean españoles, mucho mejor, que si pueden ser, pues bueno, que como máximo vengan de un país cercano, que se trituren en Europa, que se hilen en Europa, que se tejan, que se acabe todo, pero entonces estas grandes marcas van y compran en cualquier país del mundo donde la trazabilidad se pierde. O sea, que se la inventan o la falsean. Entonces, creemos que esto no es de recibo, no es justo. No es justo. La trazabilidad del producto es fundamental y tendría que llegar la trazabilidad del producto al consumidor final. El consumidor final tendría que saber cómo se ha hecho la prenda desde el principio hasta el final. Muy bien, Joan. Vamos ya mal de tiempo. Pasamos, gracias por tus... Laura, tú que eres estudiante de ingeniería, has hablado de la reindustrialización. Yo creo que el COVID nos ha puesto de manifiesto que para que el país tire adelante, el secreto es tener un sector industrial que nos permita, digamos, proveernos de productos de primera necesidad. Hemos visto que cuando hemos tenido problemas de determinados productos es porque hemos externalizado determinadas producciones simplemente para ahorrarnos unos céntimos pues a países orientales y tal. ¿Tú cómo ves el tema de la reindustrialización desde la perspectiva de la ingeniería? A ver, el tema de la reindustrialización, como bien has dicho, Enric, se ha puesto de manifiesto hace unos meses que es totalmente necesaria, pero hace mucho tiempo que es necesaria. Realmente es necesaria desde que la reventaron. O sea, desde que se produjo la deslocalización industrial, era evidente que se necesitaba nuevamente reindustrializar un país, porque ha sido el país entero, más lo han sufrido las zonas más industriales. También es cierto que las zonas más industriales tenían problemas o han tenido problemas asociados a este proceso de industrialización. Esto es una problemática de siglos, o sea, que nos ha acompañado en los últimos 2 siglos, pero realmente tenemos que tener capacidad productiva, esto es una realidad y se ha hecho evidente en los últimos meses.
Desde la perspectiva de la ingeniería, pues es un dato muy interesante, sobre todo para estudiantes como yo, para todos mis compañeros de profesión, porque realmente la gente sale de las carreras y es difícil. En textil nos pasa menos porque somos muy pocos y realmente todos nos conseguimos reubicar de alguna manera u otra. Pero es importante que la gente se forme y acabe ejerciendo su profesión. Y ahora los jóvenes que salimos de las carreras, de carreras o de ciclos formativos o de cualquier tipo de formación, que salimos de formarnos, pues nos encontramos que no hay espacio para nosotros. No hay espacio ni en los trabajos cualificados, pero tampoco lo hay en trabajos no cualificados donde no quieren niveles de formación tan altos. Y esto es un problema muy evidente que sufrimos los jóvenes de nuestra generación, y supongo que si se produce una reindustrialización se podrá solventar parte de ese problema. Muy bien, de alguna manera hemos optado por la terciarización de la economía y en la hora de la verdad se ve que el sector industrial es básico. Muy bien, pues vamos a pasar a las preguntas del público, que me parece que tenemos bastante recogidas. Hay algunas preguntas, sobre todo quería agradecer a Sara y Martí, que nos ha hecho varias preguntas, las voy a ir leyendo o encapsulando un poco de alguna manera. Estabais hablando de la transparencia y de la trazabilidad, ¿verdad? Entonces, Saraí preguntaba cómo podemos saber que realmente las marcas no están haciendo greenwashing, o como dice Joan, por ejemplo, que Mango utiliza hilo post-consumo de lana para abrigos, etcétera, etcétera. Creo que a lo mejor se puede recoger en esta trazabilidad, pero si queréis responder, quien os apetezca responder. A ver, primero. Yo creo que a nivel de trazabilidad de producto, pues hay diferentes labels que existen y que las marcas pueden usar. Tienen un coste también. Entonces, al final, para darle crédito a lo que hacemos, nosotros lo hacemos bien y aquí, además hay que pagar para justificarlo, que es un poco lo triste de todo esto. Pero hay diferentes sistemas como el BICOM o hay como el BICORP o como diferentes labels de trazabilidad que existen donde nos piden todas las facturas y al final de la etiqueta pues todo está reflejado o a través de un QR o lo que sea, donde podemos para cada artículo pues decir dónde lo hilamos, de qué hilo viene, dónde lo acabamos, es decir, que cada uno puede abrir su supply chain como quiere. Hay unas marcas que lo hacen grandes, pero al final cuando vas en detalle, ves que dan igual una fábrica que está en China y dices, vale, fantástico, viene de ahí, pero ¿cómo saber si este artículo, lo que hay dentro y tal? Pues al final no hay detalles muchos de lo que viene dentro de la producción. Es un poco como lo que hay en la alimentación hoy en día con los colorantes y tal, está todo escrito, todo detallado, pues en textil no existe esto. Entonces al final es o hay que pagar o es un acto de fe. Preguntaba Saraí también, o Saray Martí, que estabais hablando antes de las tintas, por ejemplo, que son muy importantes en este proceso de reciclaje, ¿no? Las tintas y otro tipo de productos, como pues por ejemplo las cremalleras, las etiquetas, los botones, etcétera, etcétera, ¿no? Ella preguntaba qué asociaciones o qué instituciones o qué organizaciones son responsables de recoger y gestionar los tejidos a estas empresas textiles para hacer una reutilización del tejido, para hacer nuevas fibras de hilo, y si estas mismas organizaciones son las que se encargan de limpiarlas de elementos adicionales, pues como estas cremalleras, los botones, etcétera, y cómo de difícil es gestionar esto. Aprovecho. En principio, responder a Saray que no todos los gestores de textil son asociaciones, también hay empresas y las hay más sociales y menos sociales, incluso empresas mercantiles que simplemente retiran el residuo y hacen un buen favor al medio ambiente.
El sistema ahora mismo es tal cual. Producir ropa con fibra reciclada es más caro que producir ropa con fibra fabricada en India o en China que no sea reciclada. A la hora de manipular el residuo, bueno, el producto postconsumo, el textil, lógicamente, primero tiene que haber una clasificación que hasta ahora se hace manual, por tipo de tejido, por color, etc. Y después, en el caso de que quiera ser vendida o enviada a Joan para que la recicle, hay que quitarle los impropios. Todo este proceso es muy caro y todavía, en mi opinión, no hay tecnología suficiente para hacerlo de manera industrial y que el precio de toda esa manipulación sea sostenible. Con lo cual, a día de hoy, si Mango quiere hilo reciclado recogido en Cataluña, Joan le va a dar un precio que le va a disuadir, porque lógicamente nosotros, Humana o cualquier otra organización, va a gastar tanto dinero en lo que es la manipulación de los productos que no es rentable para nadie. Con lo cual, dos soluciones. Más tecnificación, por esa parte, y más legislación. Que los productores tengan, por ejemplo, obligatoriamente que poner un 20% de fibra reciclada en todos sus productos. Y la última consecuencia de todo esto, y que será la lógica y la que veremos, es que el precio de las prendas en general subirá y la gente nos compraremos menos prendas y todo será pues más circular, más bonito y nos iremos más contentos a la cama y compraremos menos textil. Esto es un dispendio y probablemente así se pueda superar. Bueno, si me permites, yo quería comentar, yo creo que tenemos un reto que es el etiquetaje. El etiquetaje, efectivamente, como se ha dicho antes, en el sector alimentario tenemos bastante información. En el textil, como mucho, hay la composición y la conservación, que son las dos etiquetas obligatorias, pero cada vez más los usuarios están pidiendo más información de trazabilidad. Y tendremos que ir a unos sistemas algo más sofisticados que una propia etiqueta textil, que muchas veces es lo primero que quitamos y que cuando se quiere reciclar pues no podemos saber de qué hay ahí. Y yo creo que tenemos ahí retos como la tecnología RFID o algo similar que nos puede permitir simplemente con un sistema de lectura tener la información de la trazabilidad y sobre todo ayudar a la clasificación de las prendas cuando son de una sola capa. Un abrigo tienes 3 o 4 capas, con el tema se complica más, ¿no? Pero tenemos ahí un reto, lo que pasa es que eso exige una directiva europea. ¿No? Esto no es una solución de un país. De entrada de Europa y además exigir que lo que se importe en Europa tenga esta misma información. Y esto requiere decisiones políticas de gran calado, pero hay que ser valiente. Si no somos capaces de ser capaces de dar una herramienta para que el consumidor tenga información y tome decisiones, pues siempre nos estaremos engañando. ¿Más preguntas? También comentaba, igual es un poco moverse de esto, pero preguntaba que por qué el denim está siendo uno de los tejidos que más fácilmente puede llegar a hacer todo el proceso de ciclo de vida. Bueno, mientras interviene otro y me tomo la palabra, el denim es algodón 100% hasta hace poco y ahora lleva elastómero y tenemos un 2 o un 3% de fibra elastómera, que esto nos fastidia el negocio porque ya no es monomaterial, efectivamente es más cómodo, etcétera, etcétera, pero tenemos ahí un problema. En cualquier caso, el denim, que es una parte importantísima del consumo de ropa, creo que se hacen del orden de 2 o 3 mil millones de jeans al año en el mundo. Esto es un consumo muy importante de algodón y ya se está reciclando esta celulosa del algodón para hacer fibra de viscosa, es decir, la viscosa que proviene, es celulosa regenerada, que proviene de eucaliptos, pinos, etcétera. Una parte de esta celulosa proviene de jeans reciclados y por lo tanto ya se está aprovechando esto. Pero requiere quitarle este elastómero que a veces nos fastidia un poco. Si hay más respuestas de la mesa.
explicar un poco eso que hemos comentado de mango, que decía Rafael que le sale mucho más caro. Bueno, lo que hemos conseguido que para que no le salga mucho más caro es, antiguamente pues se hacía la lana cruda, se hilaba cruda, se hilaba la puncha, que es el residuo de la lana cuando se peina, y esta puncha en crudo, pues se tejía en crudo y se llevaba a acabar en crudo. Entonces el acabador tenía que lavarlo, desmotarlo, o sea, sacar todo lo que es el vegetal de la lana y luego lo teñía. Con lo cual el proceso del acabado era de unos 3 euros el metro lineal. Era el coste más o menos del acabado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Claro, el acabado se teñía negro, se teñía azul marino, se teñían los colores de los abrigos, camel, verde, los colores normales. ¿Cómo hemos conseguido abaratar el sistema con el postconsumo? Pues compramos el triturado del postconsumo del color ya que quiere mango, en este caso, pues si quiere negro, ya compramos el triturado negro, ya ese triturado ya no lleva el vegetal, y entonces hilando ese triturado, añadiendo un poco más de lana, o normalmente este triturado es de un 90% de lana y un 10% de poliamida, entonces le añadimos un poco más de lana de puncha y un poco más de poliamida para que el producto siga siendo 90-10 y ya todo es negro, o sea que ya todo es negro, no hay que teñir nada y no hay que desmotar ni sacar el vegetal cuando el tejido está hecho, con lo cual el acabado pasa de 3 euros el metro a 50 céntimos, 60 céntimos que es el lavado y el suavizado. Con lo cual el abrigo, pues el coste del abrigo baja mucho. Y esto es lo que hemos conseguido trabajando pues codo con codo con los tejedores y las comerciales que hay en este caso en Cataluña para fabricar con mango. ¿Qué es una buena solución? Es un parche o es una solución momentánea, o sea que la solución no es la definitiva, pero bueno, que de momento se ha montado así y sirve para trabajar un poco y para no tener que cerrar las puertas, pues bienvenida sea la solución. Muy bien. ¿Tenemos más preguntas, Coco? No sé si tenemos más preguntas del público. A ver, tenemos ahí algún problema de comunicación. No sé si Coco está en silencio. Hola, ¿se me oye? Vale, vale. Perfecto. Sí, vale. No se me estaba oyendo, pero decía que Ángela nos preguntaba qué tendríamos que hacer los pequeños talleres de confección para conseguir reciclar los restos o los excedentes de las producciones. ¿Quién quiere responder? No sé si Silvi, que trabaja en esto, ¿cuál es su experiencia? Sí, nosotros, pues es sencillo, es decir, que con el taller de la Fundación Rura, donde fabricamos en Barcelona, pues me guardan absolutamente todo lo que queda que no pueden utilizar. Sé que nosotros son piezas grandes, entonces si son piezas muy pequeñas pueden hacer mascarillas y se le damos el tejido para mascarillas, y si son más pequeñas aún, porque son realmente corte pequeños, los ponen en unas bolsas y cada mes, cuando volvemos a la fábrica, lo volvemos a dar a triturar. Es decir, que nosotros, como es nuestro tejido, sabemos lo que hay dentro, como decía Ilatura Sarnao, es decir, que como sabemos lo que es, pues lo volvemos a dejar a triturar dentro del hilo que luego será usado. Es decir, nosotros realmente lo hemos pensado circular. Yo creo que depende mucho de lo que queda de producción, pero al final para mí la solución siempre viene de cómo pensamos el producto. Lo que decimos desde antes, el volumen es una cosa, pero el tema es que el volumen de lo que tenemos que tratar no es tan problemático si el producto es fácilmente reciclable. Pero si no está pensado así, como decías tú, con el jean de ahora que está mezclado con el Astan, pues ya un producto que era fácil de reciclar ya no lo es. En sábanas nosotros tenemos no sé, un cuarto de lo que se vende en sábanas hoy en día es polialgodón.
El polialgodón es fantástico, se plancha como nada, es decir, que seca en 2 minutos, es imposible reciclar. Es decir, que todo esto yo creo que se tiene que pensar al momento que una persona diseña un producto y lo hace fabricar en un taller, tiene que pensar cómo va a acabar. Y si la producción viene de un tejido que es reciclable, pues ya la solución la tiene el taller, porque viene con el producto. Pero si no está pensado, no es después que hay que pensar antes. ¿Qué usamos? Fundamental. Sí, hace falta ver esta visión integral del proceso, ¿no? Desde el momento uno, si no pensamos en el momento uno, ya creamos un problema después. Hay que pensar ya cómo va a acabar el producto al final del ciclo de vida. Es fundamental. A nivel de todas las grandes empresas, hoy en día es un nonsense de hacer un producto que no sabemos reciclar o de utilizar un tinte que no sabemos de dónde viene, etcétera, etcétera. O de producir muchos productos tan distintos que al final no hay tiempo ni para hacer la etiqueta. Es decir, las grandes empresas, el problema hoy en día es que hacen igual una producción cada semana o cada día y entonces no les da tiempo ni de hacer la trazabilidad, porque al final es que enseguida el producto está acabado. Es decir, no pueden ni investir en una trazabilidad, en crear las pantallas y tal, porque el producto ya desapareció. Y esto es, yo creo que es de ahí que viene. El diseño tiene que integrar toda la cadena como el fin y no como solo un producto que lanzamos al mar. Fundamental. También hay un tema de volumen, ¿eh? Estos talleres pequeños, pues lógicamente el volumen que genera, por ejemplo, hay una empresa en Cataluña que se llama Triturats La Caña, que es la que hace muchos triturados, no te acepta un pedido como mínimo son 500 kilos. Claro, entonces, ¿por qué? Porque la máquina es muy grande, el volumen también, y entonces a pequeña escala, entonces, bueno, aquí quizás es cuestión de buscar estrategias entre pequeños productores para generar un volumen de residuos y buscar alianzas en este sentido. ¿Tenemos más preguntas, Coco? Pues ya no hay más preguntas. Yo sí que quería haceros una en general, desde una visión como un poco más macro. ¿Quién creéis que, no voy a decir quién tiene la responsabilidad, porque la responsabilidad la tenemos todos, ¿no? Pero ¿quién creéis que va a empujar esta innovación? O sea, desde la parte académica, como Enrique, como en el caso de Laura y el equipo de estudiantes, como en el caso de las empresas o en el caso de otras organizaciones, ¿quién creéis que al final va a empujar esta innovación en el reciclaje? Porque desde el consumidor, imagino que está claro que lo que quiere el consumidor pues es poco a poco pues llegar a no sé, que los tejidos sean de vestimenta, o sea, de tejidos para el hogar o tejidos para la automoción, etcétera, etcétera, pues que se, digamos, entren dentro de sus gustos, ¿no? Pues de aspecto, de sensaciones, ¿no? De si están más cálidos, menos cálidos, etcétera. Pero ¿quién tiene que empujar esta innovación? ¿Son los consumidores que tienen que pedirlo? ¿Son las empresas que se tienen que poner las pilas? No sé. Empezamos por Rafael y seguimos el orden. Rafael. Pues sí, siendo breve, yo creo que tendría que empujarlo la administración y rematarlo el consumidor. Creo que esa sería la manera en que las cosas fueran lógicas y creo que sería el camino más rápido. Que la administración pusiera unas normas que sí o sí hubiera que cumplirlas y el consumidor las refrendara con su compra y lógicamente la industria debería colocarse en el lado del consumidor y eso lógicamente llevaría pues a la tecnología rápidamente al lugar donde debe estar. Así que yo creo que es la administración. Lamentablemente, no sé si, bueno, en Europa en general solo hay un país que tiene un sistema para todo lo que estamos hablando esta tarde. Nosotros nos quedan 4 años, pero digamos que de momento es solo una frase en un anteproyecto de ley de residuos y no parece que vayamos muy rápido. Pero para mí que la pelota está en su tejado. Silvi.
Yo, por haber trabajado en una de las grandes que empujan por el tema, como es IKEA, porque los grandes grupos al final, si cambian 10% de lo que hacen, el impacto es enorme. Entonces es súper interesante que vayan el buen camino. Y yo, por haber trabajado en IKEA, sé que IKEA sigue los pasos que están marcados por su gobierno en Suecia, y que ellos van con las agendas europeas y tal. Es decir, si les han dado 2030, van a apurar 2030. Claro. Es decir, que al final, si la fecha fuera 2022, tuvieran en 2022, porque al final calcan sobre esto. El problema es que seguramente hay mucho lobbying para que la fecha sea bastante lejos, pero yo creo que, como Rafael, es la administración tiene que fijar el paso, y el paso tiene que ser firme, porque si dejamos cada año retrasos y tal y cual, o no medimos muy bien lo que es, estamos mal. Yo creo que, y el consumidor, por supuesto, eligiendo los productos, pero yo creo que la administración tiene que ser mucho más tajante, igual que a veces cuando quieren poner una tasa sobre un producto, lo hacen y ya no hay importación, no hay nada, pues igual, es decir, hay que ser firme. Yo creo que ahí no hay que discutir. Joan. Sí, lo que hemos discutido siempre pues, en las asociaciones de empresas y de Texfor y a nivel gremial, ¿no? Que es que la administración pues tiene que ser a nivel europeo, y claro, el textil es como moneda de cambio de muchas otras cosas que no se nos escapan. Entonces, Alemania está vendiendo pues BMWs, Mercedes y Porsches en la India y en China, y aviones Boeing, y a cambio pues el textil chino y el textil indio están entrando sin aranceles. O sea que yo entiendo que todo lo que se mueve en el mundo tiene una influencia económica, todo depende de la economía, y que es muy complicado. Es muy complicado porque, como decía Silvia, hay muchos intereses de lobbies, muchos intereses creados de países potentes, y yo te ayudo a ti en una cosa, tú me ayudas a mí en otra, y nosotros no nos enteramos de nada. Laura. Bueno, está claro que todos coincidimos en que la administración tiene mucha responsabilidad y a la vez mucho poder para obligarnos a todos a hacer lo que se tiene que hacer, pero realmente yo considero que es una suma de todos los actores implicados. Lo que hay que conseguir es el win-win de todos los actores implicados. Y está clarísimo que quien va a tirar de la cuerda es el consumidor, consumiendo productos que realmente sean adecuados o más adecuados que los que existen ahora en el mercado. Pero en cierta manera el poder de las empresas de moda o de cualquier tipo de textil que tira de la cuerda también un poco, porque al fin y al cabo la sociedad le va a gustar lo que tú le quieras vender. Una buena campaña de marketing y la sociedad pica. Entonces, lo estamos viendo constantemente con el Black Friday y el no sé qué Monday, etcétera, etcétera. O sea que en realidad las empresas tienen mucha responsabilidad porque el consumidor les va a comprar lo que ellos quieran. Entonces, otro tipo de actores, lo que tenemos que conseguir es que el producto de economía circular sea atractivo económicamente para estas industrias, creo. Muy bien, si me permitís también un comentario. Evidentemente la regulación es clave. La regulación a nivel europeo, que esto implica que cada Estado haga su propia regulación, pero la regulación es imprescindible. Incluso con las distintas escalas de la administración. Me refiero a nivel europeo, por directivas, que cada país haga su propia legislación. Yo creo que sería bueno que a nivel europeo hubiese un poco más de coordinación, incluso en estrategias de reciclaje. Yo creo que esto es necesario, una estrategia común en Europa. Algo se está moviendo. Sabéis que hay un gran proyecto de los hub. Se habla de que en Europa se quieren poner 6 hubs de
de reciclaje. Es un proyecto muy importante a nivel europeo de 600 millones de euros. En España tocaría uno y que estaría entre el País Valenciano y Cataluña seguramente, o en los dos sitios, ya veremos. La pregunta es ¿qué estrategia tecnológica vamos a utilizar para este sistema? Y después la proximidad es importante, ¿eh? Por lo tanto, ahí tenemos y después tenemos grandes retos tecnológicos. Todavía el reciclaje mecánico no da para comerse las 900.000 toneladas. Y por lo tanto, yo personalmente siempre he creído, aunque está muy verde, es el reciclaje químico, ¿eh? Pensemos que se cumple un poco la ley del 80-20, ¿eh? Que el 20% de las fibras que se consumen en el mundo, que es poliéster, algodón, representan el 80% del consumo. Por lo tanto, el reciclaje químico se tiene que centrar en el aprovechamiento del poliéster y el algodón. El poliéster a través de despolimerizar y a ver si con el monómero se puede volver a polimerizar. En el caso de la celulosa, pues disolviendo la celulosa para regenerarla posteriormente, sea para fibra textil o para otros usos de la celulosa, etc. Pero lo que va a permitir el gran volumen de gestión de residuos seguramente será el reciclaje químico. Todavía no sabemos el impacto ambiental de estos procesos, tampoco sabemos los costes. Efectivamente, el textil, además de fibras, lleva muchos colorantes, productos químicos, y esto genera mucho ruido en el proceso, digamos, de tratamiento químico y dificulta mucho, pero el futuro tendrá que ir para aquí o para las estrategias de lo que se llaman las biorefinerías, que es ser capaces de obtener de los residuos textiles productos químicos que se utilizarán en el textil o no sé, alcohol, lo que sea, ¿eh? Pero esto ya también sucede en otros sectores. Por lo tanto, retos tecnológicos de investigación y desarrollo espectaculares. Habrá que invertir mucho en esto y, por supuesto, los usuarios son determinantes. Como ha dicho Rafael, la regulación y el rol del usuario es absolutamente determinante, porque si las empresas ven que es negocio hacer lo que pide el consumidor, lo harán, ¿eh? Porque yo creo que muchas de estas empresas, no todas, porque hay muy buenas también, están más interesados que preocupados, ¿eh? Es decir, ven esto como una oportunidad de negocio y no tanto como un tema ético, porque finalmente es un tema ético. Pues en principio ya tendríamos todas las preguntas. Muchas gracias por resolverme la duda. Si no tenemos más, podríamos dar por finalizada la sesión. No sé, lo que quieras tú, Coco. Perfecto. Os agradecen desde el chat la sesión y bueno, yo personalmente os quiero dar las gracias a todos, a Rafael, a Silvia, a Joan y a Laura y por supuesto a ti, Enric, por aceptar esta invitación de Moda Sostenible Barcelona para hacer esta sesión sobre el reciclaje. La verdad es que ha sido una sesión de 1 hora y media, pero podríamos estar aquí hablando toda la tarde porque es un tema además apasionante y que tiene muchas capas, como hemos podido ver, o sea, diferentes áreas de impacto y desde donde se puede, digamos, alimentar, ¿no? a crear esta innovación, este empuje que necesita la industria, las administraciones, el consumidor también a aprender qué es lo que consume y una vez pues está, digamos, está hecha esta divulgación, ¿no? esta educación, es como más interesante, ¿no? Este posicionamiento. Si queréis, bueno, os doy paso para que os podáis despedir, pero desde Moda Sostenible Barcelona, pues en mi representación, os doy las gracias. Por supuesto, se podrá visionar, estará subido en el canal de Moda Sostenible Barcelona de YouTube. Quiero agradecer también a BAU, Centro Universitario de Diseño de Barcelona, pues la plataforma que nos ha prestado esta tarde y que nos presta siempre para hacer este tipo de sesiones. Y de nuevo, muchas gracias a todos.